buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tribuna número 44, esta tribuna Colpatria Olimpia que iniciamos el año pasado en medio de COVID. Hoy tenemos una invitada muy especial, la senadora Paloma Valencia, que nos va a hacer un conversatorio en torno a los retos y oportunidades para Colombia. Nuevamente los invitamos a todos que pueden ver, los que están viendo esta tribuna por redes sociales, por Facebook o YouTube, pueden inscribirse al canal de Olimpia para recibir todas las tribunas periódicamente. Así que, como siempre, le doy la bienvenida a Santiago Perdomo. Santiago, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un especial saludo a la senadora Paloma, que es una de las senadoras jóvenes y aguerridas que tenemos en este país. Paloma es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, especialista en economía de la misma universidad y magíster en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Fue candidata presidencial para los periodos precandidata presidencial para el periodo 18-22 y electa como senadora de la República para los periodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022. Ha sido una de las senadoras destacadas y voceras en distintos escenarios del Partido Centro Democrático, autora de la Ley de la Panela y de proyectos como Escalera a la Formalidad, Créditos Agropecuarios, Plan de Forestación y Protección de la Amazonía. Ha sido una de las voces principales en contra de la impunidad del Acuerdo de La Habana. Trabaja activamente con fundaciones de víctimas de la violencia como FECOL, Rosa Blanca y Renacer. Fue profesora de la Universidad de los Andes, escribió el libro Otras Culpas y es columnista en el periódico Nuevo Siglo. También fue líder de opinión en los diarios El Espectador y El País, así como analista política de Blue Radio y en La Hora de la Verdad de RCN Radio. Bienvenida, senadora, y muchísimas gracias por participar en esta tribuna Colpatria Olimpia y el piso es suyo. Muchísimas gracias, doctor Santiago, muy honrada por esta invitación. Un saludo al doctor Daniel y a todos los asistentes a este foro, que agradezco muchísimo. Yo he escogido hacerles una presentación a propósito de lo que son los retos y las perspectivas para Colombia. Yo creo que pues esta pandemia supone unas enormes dificultades y unos, digamos, retos muy grandes. Y arrancaría haciendo una reflexión sobre la importancia de las redes sociales que han permitido organizar la ciudadanía, darles mayor capacidad de participación, mayor articulación, capacidad de que ninguna causa sea pequeña y que todo el mundo pueda participar, pero al mismo tiempo las redes sociales se han convertido en un vehículo que ha ayudado a difundir falsas verdades y que ha ayudado a que se consoliden como ciertas cosas que son absolutamente falsas. Y esto supone un enorme reto para la democracia. Primero, porque nos ha llevado a una crisis de legitimidad muy grande del modelo de representación democrática. ¿Y en esto qué quiero decir? Antes la gente elegía un congresista, un presidente, y consideraba que muchas decisiones se estaban delegando para que ese presidente las tomara y que lo que sucediera pues dependía de ese buen criterio que tuviera el gobernante. Hoy con las redes sociales los ciudadanos sienten que ellos debieran estar mucho más empoderados a la hora de tomar esas decisiones y que casi que debían consultarles en tiempo real qué están pensando sobre cada una de las grandes decisiones del país, con una desventaja, doctor Santiago, muy grande, y es que la gente opina sin necesariamente saber de los temas, sin necesariamente tener una información o unos argumentos o haber siquiera leído lo básico sobre el tema. Simplemente empieza a ver como unas modas y unas conversaciones de quienes piensan igual y que se van convenciendo de que eso es cierto porque todos pensamos igual. Y yo creo que ahí hay uno de los grandes retos para la Colombia que viene, y es el reto de cómo vamos a lograr consolidar la democracia con defectos, con limitaciones, con muchas dificultades, pero fundamentalmente una de las democracias que hay en el mundo y que permite, digamos, avanzar en pensar cómo queremos consolidar esa democracia en medio de esta polarización que generan las redes, en medio de las falsas verdades que generan las redes
Y en esa cosa terrible, doctor Daniel, que yo creo que es uno de los efectos que alguna vez se habían hablado cuando se escribía sobre el efecto de la globalización y de la presencia de las redes sociales, que era la desconfianza frente a lo científico. Usted está hoy frente a una sociedad que dice, doctor Daniel, no me voy a poner la vacuna porque me parece que las pruebas de Pfizer han sido muy cortas, porque uno no sabe qué efectos pueda tener, pero al mismo tiempo esa misma persona le dice, le recomiendo que tome dióxido de cloro, que es buenísimo y que no tiene ninguna prueba y que no tiene ninguna investigación, si acaso se habrá dicho que puede ser tóxico para las personas, pero eso sí, tomémonoslo porque es que a mí me lo han recomendado unos amigos. Y ahí yo creo que hay una gran pregunta para la sociedad actual, para Colombia, para las democracias, sobre las tecnologías, los mecanismos, la manera como se construían las verdades en la sociedad. Y ese es un tema muy profundo y muy difícil, porque si no tenemos tecnologías para que algo sea cierto y para que todos consideremos que eso es cierto, si no tenemos tecnología, me refiero a un mecanismo, a un procedimiento que nos permita pensar, digamos, en qué es lo que es cierto de lo que está sucediendo, pues estamos ante una sociedad donde cada uno puede pensar lo que quiera y donde cualquier verdad puede ser verdad. Y la pluralidad de verdades pues significa simplemente que no hay ninguna verdad en la que podamos confiar. Yo creo que eso ha minado las posibilidades de la democracia y las ha minado en el siguiente sentido. Primero, porque ya no hay verdades científicas, pero segundo, porque la capacidad de que las discusiones discursivas se puedan ganar se ha desaparecido. Veo al doctor Gerardo Cárdenas con la pantalla prendida, entonces lo saludo y le hago la siguiente reflexión, y es, uno antes tenía una discusión y la ciudadanía, los interlocutores, oían los argumentos y había posibilidades de que uno ganara un argumento, que uno ganara una discusión, que es fundamentalmente el oficio de los políticos. Se discute y se logra, digamos, construir un consenso, un acuerdo en torno a cuáles argumentos son mejores o peores en materia de lo que quisiéramos hacer. Pero si ni siquiera las verdades científicas son verdades, pues imagínese lo que está pasando en materia de los argumentos. Hay una casi imposibilidad de generar el discurso de que es posible que un argumento gane a otro, y en ese sentido estamos entrando, digamos, a una era de muchas perplejidades frente a la capacidad de consensos y de muchas perplejidades frente a qué decisión es mejor que otra. Y quisiera como hacer una remembranza de una de las amenazas que a mí me parece que es muy latente para Colombia, que es el modelo del socialismo 21. Algunos dicen, ay, es que los uribistas quieren meternos miedo, están sembrando cizaña entre la población. Y yo creo que hay una distancia entre meter miedo y entre tener claridad frente a los, digamos, obstáculos, frente a los peligros que uno puede tener. No es meter miedo cuando uno va de copiloto en un carro y le dice, cuidado con el hueco que ahí está adelante, cuando evidentemente existe la posibilidad de caer en ese hueco. Y quisiera por eso referirme un poco a lo que significa el socialismo del siglo XXI y al reto que supone en medio de esta presencia de las redes sociales. Porque normalmente el debate político ha estado circunscrito a que nosotros digamos qué cosas nos parecen buenas, qué cosas nos parecen mejores, y a que se apele a los argumentos históricos y a los argumentos de las experiencias de otros países, sin que estos sean verdades reveladas, para mirar, digamos, qué es lo que le pasa o qué le puede pasar a un país con unas determinadas políticas públicas. Y lo que pasa hoy en día es que la gente decide que no cree en los argumentos, no cree en las cifras, no cree en lo que está pasando, pero lo que es más grave, hay como un enorme sentimiento de que cualquier cosa es posible. Y yo creo que una de las maneras como para identificar no solamente el discurso del socialismo del siglo XXI, sino el discurso populista que ha ido, digamos, tomándose la política, es precisamente que ya no se habla de la política pública como un
mecanismo de obtener cambios graduales dentro de lo que se ha ido construyendo, defendiendo, por supuesto, los logros y señalando los defectos de lo que hemos hecho como nación, sino que se considera que hay una forma de cambiar el mundo de manera automática. Es decir, que el mundo que es pensable debe ser posible. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que si a usted se le ocurre pensar que todo el mundo debiera ganar una pensión de 3 millones de pesos y que es muy tarde que usted se pensione a los 65 años y que si usted no tuvo trabajo, pues es muy injusto que no vaya a tener pensión, pues uno debería tener una solución política que le permitiera decir que todos nos vamos a pensionar a los 50 años con 3 millones de pesos, independientemente de cuánto hayamos trabajado, si hemos cotizado a un mecanismo de pensiones. Y entonces instalan en el discurso un discurso frente a eso. Y entonces cuando usted sale a decir, bueno, pero es que eso no es posible, dicen, pero qué señora como tan amargada, tan falta de interés social, porque es que se debería poder tener, es que es muy injusto que la gente no tenga una pensión más alta, es muy injusto que no todo el mundo tenga una pensión, es muy injusto que a usted le toque ahorrar. Y digamos que ese tipo de discurso ha ido apareciendo en el mundo, no solamente en Colombia, con unos peligros muy grandes, porque las realidades concretas de lo que es el mundo y del sistema, de los sistemas que imperan, pues simplemente han ido creando la idea de que es que estamos en un mal sistema y de que sería posible un nuevo sistema, un mejor sistema. Yo diría que esas son las herencias de los modelos marxistas que creen que a través de la revolución uno llega a el diseño inteligente o el diseño humano de un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de mercado. Entonces usted oye hoy muchos discursos diciendo es que hay que cambiar el modelo, es que el problema es el modelo y ahí es que buscar otro modelo. Uno les pregunta, ¿cuál es el modelo? Pues un modelo más equitativo, un modelo con más oportunidades. Y yo diría, en ese sentido, para adentrarnos en los temas más específicos de esta exposición, es la política, queridos amigos, no es de qué. Todos estamos de acuerdo en el qué fundamentalmente. Todos queremos una Colombia más justa, todos queremos una Colombia con más oportunidades, con mejor educación, con mejor infraestructura, con garantías de seguridad, una Colombia capaz de administrar justicia, una Colombia capaz de ejercer presencia en todo el territorio. La pregunta no es esa. La pregunta en la política, y por eso es verdaderamente interesante la política, es cómo. Y la pregunta sobre el cómo supone pensar cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para conseguir, digamos, esas conquistas en las que estamos abocados. Es muy fácil ser populista diciendo el qué y soñando con mecanismos que no existen. Y los resultados están a la orden del día. Quiero referirme simplemente al tema de Venezuela, que me parece que es un fenómeno interesante y digno del análisis de los colombianos, precisamente por la cercanía que tenemos con ese modelo. Con esto quisiera decir que cuando se le propuso a Venezuela un cambio del modelo, un cambio del sistema, evidentemente tenían muchos problemas. Uno no puede decir que no. Era un país que tenía muchas dificultades en mil aspectos, pero que fundamentalmente iba por una senda de crecimiento económico sostenido, definitivamente una enorme dependencia por el petróleo que se agrava significativamente con la llegada de Hugo Chávez. Y quería darles unas cifras como para que entendamos lo que venía pasando. Venezuela, durante el gobierno de Caldera, 1997, tenía una pobreza del 55.6%, que venía descendiendo y que durante el gobierno de Caldera mostró descensos, digamos, del 97 al 98 se redujo hasta un 46%. Chávez la recibe con una, digamos, posibilidad de descender de igual manera y sigue descendiendo. Y por supuesto, digamos, se mantiene como muy estable alrededor de ese 49, 50% hasta la primera bonanza petrolera. Digamos que antes de la bonanza petrolera, año 2003, Venezuela tenía una pobreza del 54%.
Pero viene la primera bonanza petrolera y por supuesto uno empieza a ver los indicadores donde se reduce la pobreza y usted llega a tener cifras muy interesantes y muy llamativas como el 2008, donde ya la pobreza está en el 27%, imagínense, del 2004 al 2008, 4 años pasa del 53 al 27%. Pero eso no se da solo. Se viene con un discurso en contra de la desigualdad, con un discurso de que el país necesita ser más equitativo y que por lo tanto empieza a ver, digamos, los primeros intentos de realmente avanzar en lo que posteriormente se consolida como las expropiaciones masivas. Las primeras expropiaciones empiezan a ser en el año 2005 y entonces se suponía que la presencia del petróleo iba a permitir esta sociedad diseñada, equitativa, donde todos tendrían lo mismo. El discurso de odio de clases empieza a instalarse y ya para el año 2007 usted ve la Constitución donde se cambia el modelo capitalista por el modelo socialista y empiezan los periodos de expropiaciones masivas. Los resultados de eso pues los conocemos, pero vale la pena observarlos un poco en términos de las cifras. Esa pobreza del 27% empieza a crecer hasta ubicarse en el 2019 en el 96% de la población en la pobreza. 96% de la población en la pobreza. Y esto, entonces dirán ustedes, ¿qué significa población en la pobreza? Pues bueno, que los índices de pobreza extrema de Venezuela, que estaban alrededor del 20-30% durante los periodos iniciales del chavismo, se ubican hoy en el 79% de pobreza extrema. Y esto se traduce en que los niveles de desnutrición, de la prevalencia de la desnutrición en ese país, que estaba en el 15% al inicio del chavismo, hoy están en el 35%. Esto quiere decir que 35 venezolanos de cada 100 están desnutridos. Es decir, no solamente no comen, sino que ya tienen lo que se llama hambre y efectos evidentes sobre su cuerpo y sobre su salud porque les falta alimento. Esto, por supuesto, uno tendría que unirlo a las inflaciones. Venezuela fue un país de inflaciones del 27-20% durante el inicio del chavismo y hoy, para el 2020, la inflación de Venezuela ha sido de 3 millones. Es decir, 3 millones hoy cuesta lo que costaba un peso el año pasado. La inflación del 2019 fue de 1 millón, la del 2018 del 130.000%, la del 2017 del 86%. Es decir, yo creo que aquí hay un tema que el país no puede seguir mirando como un tema ideológico. Aquí hay unos resultados reales sobre lo que significa llevar a los países a los discursos de odio de clases, de generar la idea de que el empresariado es malo, de que lo que hay que solucionar es la equidad y que la equidad se elimina, la equidad se alcanza quitándole al rico para entregarle al pobre. Porque esos modelos no solamente han fracasado en Venezuela, sino en todos los países que han optado como un modelo como ese. Entonces, lo siguiente que yo quisiera decir es, bueno, si eso es cierto, el modelo del socialismo del siglo XXI no le sirve a Colombia, ¿qué es lo que le sirve a Colombia? Yo diría, nosotros tenemos que profundizar el modelo de mercado con unas condiciones dignas de competencia y del derecho a la participación en la economía, que yo creo que es un tema, doctor Santiago, del que hablamos los colombianos, pero que no nos tomamos muy en serio. Yo diría que Colombia viene de una herencia, por supuesto, de lo que fueron las conquistas, donde las cédulas reales entregaban ciertos beneficios y entonces uno era un rentista con las figuras del Estado, y muchas de esas rentas siguen existiendo en Colombia en el siguiente sentido, en no haber permitido realmente desarrollar un sistema de competencia amplio en nuestro país. Yo creo que el gran problema que tiene nuestro país en términos de competencia es gigantesco. ¿Y por qué en términos de competencia? Porque yo creo que cuando uno ve las cifras de que Colombia tiene el mayor espíritu emprendedor de Latinoamérica,
pues se tiene que hacer preguntas en torno a qué estamos haciendo los colombianos y sobre todo el Estado para permitir que ese espíritu emprendedor realmente emprenda, para que realmente quienes quieren producir en Colombia puedan producir en Colombia. Y yo creo que ahí estamos muy limitados y muy quedados en términos de lo que uno quisiera que se hiciera en nuestro país. Y con esto quiero decir lo siguiente. Colombia tiene una serie de dificultades muy grandes en términos de su participación en la economía. Y quiero hablar de la libertad económica, porque, por ejemplo, Colombia ha empezado a tomar en cuenta, digamos, va a tener una superintendencia que vigile la competencia, que es uno de los grandes temas cuando uno tiene un sistema de mercado. Durante el 2018 y 2019 la superintendencia impuso 111.000 millones divididas en 16 sanciones por prácticas restrictivas de la libre competencia. Eso es la cartelización frente a las subastas, la cartelización en la presentación, por ejemplo, de diferentes propuestas ante el Estado. Y la cartelización la vemos en muchos sectores de nuestro país. En muchos sentidos, la cartelización no era tan mal vista en nuestro país hasta hace muy poco, donde se empezó a hablar de que no debía haber cartelización. Y esto me parece que es un tema que el país está viendo, pero hay un tema que en mi opinión es uno de los más graves, que no ha tenido suficiente preponderancia en las discusiones públicas, y es el abuso de las posiciones dominantes. Y eso me parece es uno de los temas que debiera ser prioritario para pensar en la nueva Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que los abusos de la posición dominante son restrictivos de la competencia, pero son otro tipo de abuso. En Colombia es muy difícil que alguien declare que tiene un grupo o que tiene una posición dominante. De hecho, hay muy pocas declaradas en el país. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que las posiciones dominantes sí han jugado un papel determinante en la posibilidad de que los pequeños negocios surjan en nuestro país. Y les voy a dar un caso, no propiamente de posición dominante, pero de los fenómenos que en mi opinión como Estado debieran tenerse en cuenta. Y me refiero a lo que sucedió entre el 2018 y el 2019. En ese año desaparecieron 22.000 tenderos, tiendas de barrio. Y usted dirá, ¿es una cifra alta o pequeña? Yo le diría es una cifra alta, porque representaban el 10% de los tenderos de este país. 10% de los tenderos de este país, 22.000 familias que vivían de su tienda de barrio, salen de los negocios. ¿Qué dicen los estudios? ¿Por qué desaparecieron 22.000 tenderos? Porque entraron las tiendas de hard discount, que son un modelo muy interesante, muy importante en el mundo entero, que son las tiendas que logran maximizar el espacio, reducir la mano de obra, hacer compras en volumen y reducir finalmente los precios al consumidor en un 4.3% según los estudios colombianos. La entrada del hard discount en Colombia significó que 22.000 negocios perecieron. Uno diría, es la competencia, es la libre competencia. Entraron nuevas empresas que eran capaces de vender mucho más barato y pues un poco así pasó y pasó. Pero yo creo que ahí hay un tema que sí es delicado para un país como Colombia, y es cómo logramos que la economía sea inclusiva. Yo no estoy diciendo aquí que controlemos el mercado, ni más faltaba, ni estoy proponiéndoles que busquemos regular la entrada de competencia, pero sí que tenemos que pensar cuáles son los mecanismos que tienen esas pequeñas empresas para defenderse de la entrada de los grandes. Y entonces miremos el panorama de la pequeña empresa colombiana. Cualquier tienda de barrio que pertenece a una familia que vive de esa tienda de barrio. Y esto tiene mucho que ver con lo que han llamado en el país la formalización. En Colombia se habla mucho de la necesidad de las empresas formales, pero muy pocos se ponen a pensar qué es lo que verdaderamente significa ser formal en este país. Y Colombia
tiene más o menos 2,5 millones de MIPYMES. Eso es una cifra gigantesca. Para que ustedes se den una idea, de las que tienen registro mercantil, más del 90%, doctor Daniel, son MIPYMES. Más del 90% de las empresas que tienen registro mercantil son MIPYMES. Y esas que están registradas constituyen solamente el 25% de las MIPYMES de este país. Y estamos hablando solamente del registro mercantil, que es tal vez el trámite más sencillo de la formalización, porque usted solamente tiene que ir, presentarse, pagar y queda inscrito. Pues bueno, les cuento, el 75% de esos 2,5 millones de empresas MIPYMES que tenemos en el país no están registradas. Y eso nos lleva a una cosa que es muy interesante. Y es, bueno, no sabemos realmente quiénes son los pequeños empresarios colombianos. Nadie sabe por qué. No los tenemos registrados, nadie sabe qué hacen, dónde están ubicados, a qué se dedican, en qué trabajan. Y ese sí que es un tema interesante, porque entonces, si uno dijera, bueno, ¿cuál es la situación de ese tendero que tiene que competir contra el hard discount? Pues lo primero es que seguramente estamos hablando de un tendero informal. ¿Y qué consecuencias tiene que el tendero sea informal? Bueno, tiene unas consecuencias evidentes. Primero, que no existen políticas públicas para él. Porque como no lo conocemos, no sabemos ni dónde está, ni qué hace, ni dónde está ubicado, pues la política pública no se ha dedicado a pensar en él, ni ha tenido una respuesta para él. Pero lo segundo, está totalmente por fuera de las posibilidades del crédito. No tiene acceso al sistema bancario en general, y si tuviera acceso al sistema bancario lo tiene como persona natural, y por supuesto no tiene ningún tipo de programa estatal que le permita competir contra los grandes. 50% de los micronegocios colombianos solo tienen un empleado y el 25% tiene 2 y solamente el 11% tiene 3. Es decir, cuando estamos hablando de los pequeños negocios de Colombia, estamos hablando de negocios que son familiares. Es solamente esa persona la que trabaja en ese negocio. Y ese está completamente excluido de la política pública y no aparece por ninguna parte, ni sabemos qué hace, ni qué vende, ni dónde está, ni qué necesita, ni cómo le podemos ayudar. Hay unas cifras que son alarmantes. 84% de todas las empresas del país no tienen contabilidad formal. El 83% no tiene ninguna cobertura de seguridad social de sus empleados. Menos del 15% de los micronegocios están formales, según la legislación colombiana. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos para que se vuelvan formales los negocios? Es dificilísimo, porque yo creo que nosotros no hemos entendido que la formalidad no son unas normas que se ponen para que se cumplan. La formalidad debería ser el reconocimiento del Estado, de los negocios y de la manera como la economía se desenvuelve. Ser formal en Colombia significa 25 trámites que tienen un costo entre el 32% y el 47% de las utilidades brutas de un negocio. ¿Eso qué significa? Pues que si usted es un negocio informal de 1 o de 2 empleados, tendría que usar entre el 32 y el 47% de sus utilidades brutas para volverse formal. ¿Y sabe qué beneficio le da ser formal? Muy pocos, porque la verdad es que la formalidad en Colombia son una serie de trámites como tener un INVIMA, como tener un permiso de funcionamiento, como tener un permiso de emisiones, como tener registro mercantil, como declarar renta, como tener toda la seguridad social. Es decir, son una cantidad de costos que en realidad lo único que le dicen ahora es usted es legal. Y eso no significa que usted necesariamente vaya a tener acceso al crédito, que sería tal vez lo único interesante que usted podría tener en la formalidad. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por repensar lo que significa formalidad y repensar lo que tiene que hacer el Estado frente a los negocios. Yo presenté un proyecto que se llama La Escalera de la Formalidad, que básicamente lo que dice es, reconozcamos los negocios que hay en este país, hagamos que todos se registren de manera gratuita,
con un registro que puede ser distinto al registro mercantil tradicional, pero que cumpla los mismos propósitos y que sobre todo nos permita como sociedad y como Estado conocer los negocios que tiene Colombia, saber quiénes son, dónde están, qué venden, cuánto están facturando o cuánto están produciendo, para que podamos tener unas políticas públicas que nos permitan ayudarle a esos pequeños negocios. El gran reto que va a tener Colombia, que es un país de informales y cuyo empleo depende en más de un 80% de los pequeños negocios, es entender los pequeños negocios y poder hacer políticas públicas para sacarlos adelante. Nosotros no podemos seguir pensando que el Estado es una barrera para que los negocios no salgan, no existan, no puedan progresar, sino que tiene que ser un aliado para que esas familias colombianas, estos 22.000 tenderos que se quebraron, no se quiebren, porque son 22.000 familias que dejan de producir, que dejan de tener ingresos y que en general empiezan a pasar dificultades. Esas eran las cifras de antes de la pandemia. Por supuesto, ustedes conocen muy bien lo que ha significado la pandemia en términos de la destrucción de los pequeños negocios, de la destrucción del empleo y lo que puede significar la prolongación de esta pandemia en términos del empleo y la producción de nuestro país y del mundo. Y yo quiero traer aquí un ejemplo que me parece muy interesante y que vale la pena pensar. Y por eso, digamos, un poco obsesivamente les diría que Colombia tiene que hacer un mayor esfuerzo en garantizar el derecho a la participación económica, en garantizar las condiciones de competitividad de los agentes de la economía dentro de nuestro mercado. Colombia es un país que tiene más de 2.000 estaciones de servicio. Esas estaciones de servicio, en su gran mayoría, en un 70%, pertenecen a dueños que no son los grandes, digamos, los mayoristas del sistema de combustibles. Colombia tiene un 85% de propiedad democrática en las estaciones de servicio. Es decir, 4.897 estaciones son de distribuidores minoristas que poseen de 1 a 9 estaciones de servicio. De esas, el 60% son de una sola familia. Es decir, es el negocio de una sola familia. ¿Qué pasó en Chile? Chile tenía una composición muy similar a la nuestra, una, digamos, democratización o participación abierta en quienes eran los dueños de las estaciones de servicio. Vinieron, en mi opinión, unas prácticas anticompetitivas que le permitieron a los mayoristas competir de manera, digamos, desleal con el minorista, porque piense si hay una posición dominante o no, doctor Daniel, cuando quien le vende a usted los productos y de quien usted es distribuidor y usted no le puede vender a nadie más porque tiene un contrato de exclusividad con esa marca, también es su competencia y le pone una bomba enfrente y le compite por sus clientes. Cuando usted no tiene sino el margen que su propio mayorista le ha dado. Entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy interesante de lo que yo les quisiera dejar hoy en sus mentes como idea, y es: Colombia tiene que pensar cómo hace para que el derecho a la participación económica no se lo lleven unos pocos. Porque cuando usted permite la competencia entre el mayorista y el minorista, como si no hubiera una posición dominante del mayorista, usted prácticamente está garantizando que van a poder sacar a los minoristas. ¿Qué hemos propuesto para eso? Hay muchas fórmulas, muchísimas fórmulas que no son necesariamente decir que los mayoristas no puedan estar en el mercado, no que compitan. Pero si los mayoristas tienen 4 márgenes para ganarse la plata, y perdónenme tomar un tema tan específico, pero me parece que es una buena ilustración de lo que les quiero transmitir, ¿por qué no garantizar que si el precio del mayorista está garantizado en el precio de la gasolina, la ganancia del intermediario minorista también esté garantizada en el precio de la gasolina? Eso que permite que la competencia no se haga en desmedro de lo que, si usted es un distribuidor, podría ganarse, para que usted tenga que respetar a los distribuidores. Yo creo que esa es una manera de entender cómo podríamos garantizar. Hay otras fórmulas, por supuesto, y es pensar en tener una superintendencia que vigile más,
o poder sancionar o declarar las posiciones de competencia mayorista, de los competidores mayoristas. Pero finalmente la idea que yo les quisiera dejar aquí es, hay una cuestión en el sistema de mercado frente a los grandes jugadores en una economía frente a los pequeños jugadores. Y yo creo que ahí hay un espacio muy importante para que logremos que el sistema de mercado pueda realmente ser beneficioso para todos. El sistema de mercado no es un sistema para garantizar la participación de unos pocos, sino para garantizar la participación de todos. La idea de las oportunidades es precisamente esa. Y yo soy una convencida de que la defensa del sistema de mercado no se da tanto mostrándole a la gente los resultados que da el no tener sistema de mercado, porque como decíamos, la realidad es que la gente ha dejado de creer y que es muy difícil convencerla de una visión en la que no crea, pero logrando que mucha gente participe y se beneficie del sistema de mercado. Entre más personas estén en el sistema de mercado, entre más personas se beneficien del sistema de mercado, es mucho más fácil defender el sistema de mercado. Y yo creo que ahí tenemos un enorme espacio para pensar en términos de competencia y de apertura de la competencia, cómo podemos realmente llevar este país a que esos pequeños negocios progresen. Y me devuelvo entonces, digamos, un poco a lo que les venía diciendo sobre la formalización. Yo presenté el proyecto de la escalera de formalidad, que básicamente no dice otra cosa, doctor Santiago, que reconozcamos los negocios que hay y que entendamos que las exigencias del Estado deben hacerse de acuerdo al tamaño del negocio y a la duración de los negocios en el tiempo. Esta idea que ya hoy, digamos, el gobierno me ha comprado y que hace parte de la ley de emprendimiento, por largas discusiones que hemos tenido con el señor ministro, tiene una idea muy simple y es a los pequeños reconózcalos, conózcalos para poderles ayudar. A los pequeños dele oportunidad de tener unas exigencias menores a las que le hacemos a los grandes para que puedan exigir y para que el crecimiento del negocio se vaya haciendo cumpliendo en la medida de sus posibilidades con todas las exigencias. Y esto tiene mucho que ver, digamos, con lo que vamos a tener en la pospandemia. La reactivación económica de la pospandemia va a imponer unos retos muy grandes. Y es cómo vamos a lograr no solamente proteger la gran industria colombiana, los grandes negocios colombianos, los grandes empleadores y generadores de riqueza y del PIB colombiano, que en realidad sí tienen voz, sino también cómo vamos a lograr defender esos pequeños negocios que generan más del 80% del empleo en este país. Y yo creo que ahí vamos a tener que entender que necesitamos gradualidad en la formalidad, que necesitamos ser un país mucho más amable con el pequeño negocio, mucho más protector del pequeño negocio. Esto no significa restringiendo la competencia, sino precisamente preservando la competencia como mecanismo indispensable para que el Estado de Derecho y sobre todo el sistema de mercado pueda prevalecer. La escalera de formalidad lo que propone es, en la primera escalera, usted registre gratuitamente ante una Cámara de Comercio, tenga un registro. En la siguiente escalera, haga un esfuerzo para que parte de sus utilidades vayan a garantizar la seguridad social de sus empleados. Yo les contaba, 84% de los negocios de Colombia no tienen ningún tipo de seguridad social sobre sus empleados. Aquí se habla del salario mínimo como si fuera realmente lo mínimo que se ganan los colombianos. Y realmente las estadísticas muestran que más del 54% de los colombianos vive con menos de un salario mínimo. Significa esto que nosotros tenemos unas instituciones que solo están viendo un país. ¿Cuál? El país formal. Para el otro medio país, que es un poco más grande que el medio que vemos, no existe ninguna política pública, porque es invisible. Porque cuando hablamos de los colombianos que ganan menos del salario mínimo, decimos eso es ilegal. Y claro que es ilegal, pero la realidad es que es lo que está pasando en el país. Y si Colombia no hace un gran esfuerzo por reconocer qué es lo que está pasando, va a ser muy difícil preservar el tipo de negocios y el tipo de sociedad que tenemos. ¿Que hay que ayudarla a que llegue al salario mínimo? Por supuesto que sí. ¿Que tenemos que tener incentivos para que esos colombianos tengan la seguridad social? Por supuesto que sí. Por eso yo he sido muy amiga de la implantación del piso mínimo de protección social, que es el reconocimiento, por ejemplo, para el agro colombiano, de lo que ya sucede. Y es que los colombianos les pagan un salario, siguen utilizando el CISBEN y no están ahorrando nada para pensiones.
¿qué es lo que propone el piso mínimo de protección social? Hombre, entendamos que pueden seguir usando el sistema de Sisbén y tienen una cobertura de salud, y es muy importante lo que logró el gobierno de decir, si usted tiene más de 2 empleados, usted puede tener una rebaja significativa en los costos de la salud, porque finalmente la salud se ha vuelto una cosa que mayoritariamente está subsidiando el Estado. ¿Pero qué es importante? Hombre, empecemos a hacer un ahorro pensional para los colombianos, para que cuando lleguemos a la vejez no lleguemos en una situación donde solamente unos muy pocos van a tener una pensión, sino que muchos hayan tenido algunos ahorros, aunque luego toque completarlos con los recursos del Estado. Yo creo que tenemos que pensar en cómo vamos logrando acercar a la ciudadanía al concepto de su pensión y del ahorro individual como mecanismo para garantizar esas pensiones. Y esto también tiene mucho que ver, digamos, con temas que yo creo que son fundamentales y que son muy importantes, que como decía, están relacionados con la formalidad, pero también están relacionados con esa manera que hemos tenido de gobernar, creyendo que solo lo que está regulado existe. Todo lo que no está regulado también existe. Por eso yo he venido defendiendo y saqué en la ley de la panela el primer INVIMA diferenciado por tamaño y por tipo de productor. Cuando uno recorre este país y ve los campesinos colombianos, la gente de los pueblos de Colombia, encuentra, por ejemplo, la señora que ha estado haciendo mermeladas, que vende sus mermeladas, y uno prueba la mermelada y es una gran mermelada muy rica, de moras, de guayabas, y le dice, hombre, tu mermelada está muy buena, ¿por qué no tratas de meterla en los supermercados? No puedo hacerlo, senadora, porque no tengo INVIMA. ¿Y por qué no tienes INVIMA? Porque me cuesta 2,5 millones o 3 millones de pesos y mi mermelada vale 5,000 pesos. ¿Cuándo va a poder la señora poder sacar un INVIMA con las exigencias que tenemos en el INVIMA para poder vender una mermelada artesanal? Yo saqué el concepto del INVIMA artesanal y el INVIMA emprendedor, que ha sido recogido nuevamente en la ley de emprendimiento por el gobierno. Ese INVIMA ya está vigente, aunque no está en funcionamiento porque le ha faltado la reglamentación, que se refiere básicamente a que el tamaño de los negocios debe dar lugar a unas condiciones distintas. Usted no le puede exigir buenas prácticas de manufactura a una señora que está vendiendo mermelada, o a un panelero, o a una persona que tiene un pequeño negocio. Usted lo que le tiene que es dar las indicaciones para que eso que la persona está elaborando tenga unos mínimos que garanticen que no va a ser nocivo para la salud humana, pero sobre todo unos mínimos que le permitan a esa empresa saber que está haciendo las cosas bien, que tiene unas prácticas ajustadas a la salubridad, unas condiciones de inocuidad frente a la salud de los colombianos, pero que le permita funcionar. Lo mismo con los principios de emisiones, lo mismo con los principios de uso del suelo. Yo fui ponente del Código de Policía y una de las grandes preocupaciones que discutía con los otros ponentes y con las fuerzas de policía era, yo no quiero que el código se vuelva un código para ir y cerrar los negocios de los colombianos que tienen en los barrios de Colombia el tendero que tiene una tiendita. Ellos me aseguraban, no, senadora, no va a ser para eso, y resultó siendo para eso. Y eso genera, digamos, una pérdida de la legitimación del Estado en términos de nuestra policía. Mucha de la antipatía que le tiene la ciudadanía a la policía ni siquiera tiene que ver con que la policía haga o no haga, es porque la ven, es persiguiendo al vendedor ambulante, es cerrando el negocio de la vecina, y yo creo que en eso nosotros tenemos que ser mucho más proactivos. Un colombiano que quiere tener un negocio es un colombiano que uno debe ayudarle a tener ese negocio con unas mínimas condiciones, ayudándolo a que la legalidad no sea un obstáculo para entrar al mercado, sino para que la legalidad sea una cosa que uno consigue siguiendo unas normas que son simples y que son graduales en la medida en que uno crece. Yo quiero terminar hablándoles de unos temas que me parecen fundamentales y sobre todo referentes al sector agropecuario. Yo creo que Colombia debe mirar su sector agropecuario, no como dicen muchos políticos colombianos, porque el futuro de Colombia está en el campo. Yo creo que uno no puede decir que la solución a los problemas de Colombia, que tiene un 35 y hoy creciente, ya más
40 y pico % de población en la pobreza, la solución es un sector que en el mejor momento ha producido entre el 12 y el 14% del PIB, pero que hoy está en un 5 o 6% del PIB. Evidentemente la solución de la pobreza de Colombia no está en el campo, pero tenemos una población hoy rural que está en la pobreza y yo creo que tenemos que pensar en cómo vamos a lograr que ese sector agropecuario se reactive. Y vuelvo e insisto, yo soy una convencida, doctor Santiago, de que el acceso al crédito es uno de los factores más importantes, no solo para la microempresa, sino para el agrocolombiano. Y les voy a dar unas cifras que son muy tristes. Colombia tiene 2 millones de unidades de producción agrícolas, esto según el censo que se hizo en el 2019, el censo agrícola del 2019. 2 millones de productores agrícolas. De esos, el 74% tiene menos de 10 hectáreas. Y en términos globales, el 48% tiene menos de 3 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un país de pequeñas unidades productores agrícolas. Y esto es muy interesante, porque a uno y mira el crédito agropecuario del país, doctor Santiago, y solamente 4 de cada 100 pequeños productores agrícolas han tenido acceso al crédito. Doctor Daniel, y al ritmo que vamos, nos vamos a demorar más o menos 90 años en que todos alguna vez hayan tenido un crédito. Entonces, si usted se preguntara qué le pasa al agrocolombiano, no solamente no tiene tecnología, que es lo que le permite ganar productividad, sino que no tiene tecnología porque usted no tiene plata para meter tecnología, no tiene plata para hacer cambios de productividad significativos. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer una gran reforma al sistema de crédito agropecuario, eliminar los 2 tipos de título que tiene Finagro y tener un solo título agropecuario y que además los títulos agropecuarios deben ir a los productores agropecuarios y no a la cadena del sector agropecuario, porque hoy usted encuentra que la gran mayoría de los créditos agropecuarios de este país terminan en parte de la cadena, es decir, termina teniendo usted en supermercados y grandes superficies ubicado el mayor porcentaje de créditos agropecuarios y no en el sector agropecuario. Yo creo que ahí también tenemos unos espacios que tenemos que buscar, porque lo que me interesa a mí en esta visión del país es que reconozcamos, digamos, los pequeños y pensemos en los pequeños como jugadores de la economía colombiana y que garanticemos el derecho a participar en la economía. ¿Y qué más fundamental que participar en la economía que poder tener acceso al crédito? Y generemos la política pública para poder tener crédito e irrigación de recursos para que esos negocios puedan ir saliendo adelante. Y esto tiene mucho que ver, digamos, con una visión de que el sector agropecuario no puede seguir siendo un sector simplemente productor de bienes primarios. Nosotros tenemos que mirar el sector agropecuario como un sector que transforme los productos. Soy autora de la ley de la panela que les contaba, que básicamente mira el sector panelero, que no sé si el doctor Daniel sepa, es el segundo sector más grande agropecuario de Colombia. Después del café es la panela. 450.000 familias, doctor Santiago, viven de la panela en este país. En un país que además ha dejado de consumir panela, porque ya uno no se toma el tinto con panela, ni se toma la guapanela en la casa, sino que los productos de consumo masivo han ido tomando el lugar de los productos artesanales y está muy bien. ¿Qué es lo que proponíamos en la ley? Afortunadamente, los incentivos tributarios se cayeron en la reforma tributaria, pero insistiremos en ello, y era invitemos al sector de los productos de consumo masivo a tener productos endulzados como panela, como lo va a hacer Postobón sacando una guapanela envasada, que va a ser comprada a muchos pequeños paneleros y que tenía un incentivo económico en la ley. Pero lo segundo, pensemos en los productos que realmente podrían salir de la panela. Y el producto principal, por supuesto, son las mielas paneleras con capacidad de producir licores artesanales, rones especialmente. Colombia no ha tenido un desarrollo de los mercados de rones porque teníamos la idea de que el monopolio rentístico de los alcoholes le correspondía a los departamentos y que por lo tanto solo los departamentos producían. Y les voy a contar una cosa que es muy triste.
La mayoría de los alcoholes colombianos, los licores colombianos, eran hechos con alcoholes importados. Entonces se tomaba un aguardiente néctar o un aguardiente antioqueño o un aguardiente caucano y resulta que eran hechos con alcoholes que venían de Ecuador y de Perú porque Colombia perdió las posibilidades de producir alcoholes. Y usted dirá, pero tan raro, ¿y nosotros no tenemos caña para producir alcoholes? De sobra tenemos caña. No tenemos ya trapiches en capacidad de empezar a producir esos alcoholes. De sobra los tenemos. ¿Qué hicimos con la ley de la panela? Autorizamos que los trapiches paneleros puedan empezar a producir alcoholes con destino a que las licoreras de los diferentes departamentos saquen licores con los alcoholes de nuestro país. ¿Que van a ser más caros que los del exterior? No, no es cierto, van a ser del mismo precio. Tenemos una capacidad productiva que puede ser muy importante, pero sobre todo, piense usted, doctor Daniel, lo que vale un ron en los mercados internacionales y los 2.000 pesos que vale una panela. ¿Es mejor producir panela o producir rones? Y eso no quiere decir que dejemos de producir panela, quiere decir que produzcamos panela y que parte de las mieles que hoy producen panela empiecen a producir rones, que tienen un mercado gigantesco con vocación exportadora que puede abrirle oportunidades a esa población pobre, porque los paneleros son el sector más pobre de los deciles más pobres de los productores agropecuarios colombianos. Los podemos llevar a multiplicar por 10 sus ingresos y creemos que en eso puede haber una enorme oportunidad. Quiero terminar diciendo, y también pues el tema del fomento forestal, pero quiero terminar haciendo la siguiente reflexión para que tengamos tiempo para las preguntas. Muchos colombianos dicen, ¿por qué no llevar el Estado colombiano a todo el territorio? Y suena simple, es como, ¿por qué no abrir una sucursal del Estado en cada uno de los municipios o de las veredas de Colombia? Pero resulta que el Estado no es una sucursal. El Estado es mucho más que una oficina. El Estado es la institucionalidad. El Estado es la confianza que tienen los ciudadanos en el Estado. Y puede ser una definición un poco, y me perdonan, que se repite a sí misma, decir que el Estado es la confianza del Estado en los propios ciudadanos, pero en muchos sentidos es así. El Estado no es sino pues, lo que la ciudadanía reconoce y quiere como está. Entonces, yo diría que en ese sentido nosotros tenemos que pensar en el territorio que tenemos. Colombia no es un potrero donde uno pueda ir a abrir sucursales. Colombia tiene entre el 50 y el 40% de su territorio en selvas. Selvas que son inaccesibles incluso a los radares de última tecnología. Y esto supone pues que uno tiene que entender su territorio para entender el Estado. El Estado colombiano no está en todo el territorio, no porque no se nos haya ocurrido o no hayamos querido llevar. No está en el territorio porque no hemos sido capaces de construir Estado en todo el territorio. Y yo quisiera devolverme en esa reflexión frente a 3 temas centrales. El primero, porque la naturaleza del territorio nos ha creado una frontera interna, el frente colonizador, que como todas las zonas de frontera es propicio para los negocios de la ilegalidad. Y mientras Colombia no entienda que ese frente colonizador no se va a desarticular de un día para otro y de manera automática, simplemente porque así lo digamos, sino porque tenemos que lograr ubicar esa población que está en una zona de frontera que va a seguir siendo frontera porque no queremos destruir ni nuestro Amazonas, ni nuestro Darién, ni las selvas del Pacífico, que ese frente colonizador vinculado con los negocios ilegales del narcotráfico y de la minería criminal está destruyendo para salvar nuestro Amazonas, para salvar esos ecosistemas estratégicos y para salvar la institucionalidad, tenemos que pensar en el frente colonizador de este país y pensar en soluciones de cómo ubicar esas poblaciones en donde podemos llevar Estado. En ese frente, en esa frontera de la selva, no será posible consolidar el Estado. Lo segundo, Colombia tiene un Estado que tiene que terminar de legitimarse. Y yo diría que hay 3 elementos que legitiman el Estado. Es decir, ¿qué quiero decir con legitimación para los que no son abogados o politólogos aquí? La confianza en el Estado. El sentimiento que usted pudiera tener, doctor Santiago, de que conviene tener un Estado. Muchos colombianos en este país consideran que para qué el Estado.
si no son trabas, sino trabas. Yo diría que hay tres frentes frente a los cuales tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. El primero, la seguridad. El Estado aparece en sus orígenes más primarios como la garantía de la seguridad, de que el fuerte no abuse del débil. Mientras Colombia no logre consolidar la seguridad, va a ser muy difícil que su Estado tenga legitimidad. Y la seguridad en nuestro país está vinculada a los negocios del narcotráfico y de la minería criminal. Si Colombia, y en esto quiero ser muy clara, no es que yo no esté de acuerdo con la legalización, maravilloso, legalicemos cuando se pueda legalizar. Y solo vamos a poder legalizar cuando los países desarrollados decidan legalizar. Y estamos muy lejos de que eso suceda. Si usted legalizara en Colombia la coca, que es nuestro problema, le cierran los mercados europeos al día siguiente y los mercados de Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales. Eso sin contar que todos los mercados internacionales se nos cerrarían y Colombia se quebraría. No podríamos legalizar sin el concurso del mundo entero. Entonces, hablemos de las cosas que son posibles. Posible es combatir el narcotráfico para que los grupos ilegales no tengan recursos para asesinar colombianos. Y yo creo que eso es un primer factor de legitimación. El segundo factor de legitimación, y que es fundamental, es la administración de justicia. Cuando usted va a los territorios que están dominados hoy por grupos ilegales, ¿qué encuentra? Grupos ilegales resolviendo los problemas entre los campesinos o entre la ciudadanía, porque es un factor de legitimación. Cuando usted resuelve los problemas de la ciudadanía, desactiva las violencias por la propia mano, desactiva la justicia por la propia mano. Entonces nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo en términos de una reforma a la justicia, que no solamente se refiere a la estructura de la justicia, para que la justicia sea unívoca, es decir, que todos los casos iguales sean fallados de manera igual, para lo cual yo siempre he propuesto la unificación de las altas cortes, sino necesita hacer una gran inversión en la primera instancia y tener brigadas de jueces sobre el territorio, recorriendo las veredas y solucionando los problemas básicos y de conflictos sociales, de interacción social, de la venta de la vaca, del arrendamiento, que hoy no resuelve nuestra justicia. Y el tercer punto son los bienes públicos. Colombia hoy es una nación fragmentada especialmente por clases sociales, porque no tenemos bienes públicos. ¿Y con esto qué quiero decir? Usted tiene una educación pública que en realidad no es pública, porque le toca en general a quienes no tienen recursos, porque quien tiene recursos pasa a sus hijos al sistema privado. Usted tiene muy pocos parques, muy pocos espacios públicos, servicios públicos de transporte masivo precarios que solamente utilizaría aquel que no tiene moto o que no tiene carro. Mientras nosotros no podamos dar excelente calidad a los bienes públicos y acceso público a los bienes que son privados, nosotros no vamos a poder consolidar una sola nación. Y consolidar una sola nación, ¿qué es? Es que podamos tener como colombianos un sueño común que nos permita, independientemente de las diferencias ideológicas, avanzar hacia un destino que sentimos que es común y que nos incluye a todos. Con eso yo terminaría, doctor Santiago, para darle tiempo a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, senadora. Mientras Daniel que va a moderar las preguntas, yo quisiera preguntarle, bueno, su aspiración es presentarse para la candidatura presidencial del año 22. ¿Cómo ve ese tema? Senadora, está en silencio. Esa es una reflexión que vengo haciendo. Y le voy a contar en qué términos, de la manera más sencilla y más personal que pudiera. Y es, yo creo que yo soy una persona muy competente, conozco este país, tengo un proyecto de país, tengo ideas de lo que quisiera que se hiciera en este país, tengo confianza en este país y en lo que somos capaces de hacer. Mi única pregunta es si hoy tengo la fuerza para vencer las dificultades que implica los cambios que yo considero que hay que hacer en este país. Yo he dicho muchas veces, doctor Santiago, que yo quiero ser presidente de este país, pero también le pido mucho a Dios que solo me deje ser presidente si puedo ser una gran presidente. A mí el honor de ser presidente
no es lo que me llama, sino la posibilidad de servirle a mi patria adecuadamente y a los colombianos para que logremos ese destino mejor que yo creo que nos merecemos. Entonces, pues eso, las candidaturas políticas tienen mucho que ver con su fuerza interior, con su capacidad interior, pero tiene mucho que ver también con que la ciudadanía lo identifique a usted y lo siga a usted, porque los cambios que requieren las naciones no son simplemente de votar por una persona, es de acompañar ese gobierno, y acompañar ese gobierno es estar dispuesto a dar los pasos que tendríamos que dar, a que, como le digo yo a muchos copartidarios, yo no lo estoy invitando a que vote solamente por mí, yo lo estoy invitando a que no solamente vote, sino que me acompañe en lograr hacer las cosas, y eso creo que se refiere al liderazgo y a lo que uno pueda construir de confianza con la ciudadanía. Yo creo que esos son los temas que hoy estoy evaluando, porque para mí mi país es demasiado importante para meterme en algo en lo que yo no me sienta absolutamente capaz de hacer en los estándares que yo considero que serían adecuados y aceptables para mi país. De manera que es una decisión que estoy tomando con mucho cuidado, con mucha paciencia, y tratando de dejar cualquier ego, cualquier ambición de lado, y pensando primero en Colombia, que es lo que debe ser primero en esta reflexión. Gracias, senadora Paloma Valencia. Y voy a invitar a los asistentes que quieran hacer las preguntas, que alcen la mano, que me escriban por privado si quieren participar. Y yo quería... Senadora, quisiera arrancar por la pregunta. Inicialmente habló de las redes sociales, la polarización, los retos hoy de las noticias falsas, de la división que se crea, y pues la capacidad que tiene de movilizar, digámoslo, un mensaje hoy en redes sociales, en Twitter o Facebook, es tremendo. Y al final habla de un propósito común, ¿sí? Y quisiera como conectar esa primera intervención con la última. Y yo veo que tenemos una polarización tremenda, vacunas, eh, digamos, opiniones de todo tipo de índole económico, tributario, y pues en parte lo que llama este país es lo que usted finaliza, ese propósito común que termine conectándonos en algo, ¿sí? Pareciera que la pandemia nos empezó a distanciar y hoy es difícil pensar qué es lo que nos conecta, y yo quisiera que tal vez uniendo esas dos intervenciones, la primera y la última, ¿por qué no nos conecta con algo que crea usted que podría ser ese propósito como un país que permita que la polarización pues un poco pase a segundo plano y de verdad trabajemos por un propósito país? Ay, doctor Daniel, yo vengo pensando mucho en la polarización porque, pues imagínense, cuando usted es víctima de las redes sociales y lo vuelven tendencia y lo destrozan y le crean imágenes que no se parecen ni siquiera un poquito a lo que usted es, pues uno sí se pregunta mucho, bueno, ¿en qué vamos a parar en esto? Yo diría que los colombianos tenemos que crear unos bienes públicos que permitan una integración. Y le pongo un ejemplo. Si usted se pone a pensar en la educación, el lunes van a entrar los colegios privados a semipresencialidad y los colegios públicos se van a quedar virtuales por decisión del sindicato de FECODE. La primera reflexión que uno tendría que hacerse ante eso es, ¿por qué puede pasar eso? ¿Por qué puede suceder que unos niños que han estado tan afectados por la pandemia vayan a terminar sin poder volver al colegio? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que quienes están en la educación pública en nuestro país están casi presos en la educación pública, es decir, no tienen otra opción. Y la educación pública también sabe que están un poco presos. Yo por eso lo que propuse fue, mientras el gobierno negocia con FECODE, los padres de familia que quisieran que sus hijos volvieran a la presencialidad, que son muchos, debieran tener la opción de un bono escolar para poder pasar su hijo a un colegio privado. Y esto tiene unos efectos adicionales, digamos, si usted pensara en el bono escolar, y es el tema de que, aquí llegó Amapola. Un saludo para Amapola. Hola, Amapola, ella no resiste no saludar. Salúdalos a todos. Hola, Amapola. ¿Cómo están? Bueno, entonces, digamos que
La primera observación es, si usted es un papá de escasos recursos en Colombia, a usted le asignan un cupo. ¿En cuál colegio? En el que le tocó. ¿Usted tuvo alguna posibilidad de decir algo sobre su colegio de sus hijos? Nada. Y yo creo que ahí empieza, digamos, la gran catástrofe de la educación colombiana, porque los estudios lo que muestran es que uno de los factores más importantes para la educación es qué tan interesados están los padres de familia en la educación de sus hijos, qué tanto exigen calidad en la educación. Eso es lo que hace que los colegios mejoren. Digamos que el sistema en los Estados Unidos, cuando unieron colegios malos, colegios públicos malos y buenos, lo que hacía que los colegios mejoraran, y se demostró mucho, fue la presencia de los padres de familia, el que esté el padre de familia mirando, que les pusieron de tareas, si se las pusieron, si el colegio le fue bien, si al profesor le fue bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos de integración social. Dígame cuándo se encuentra un rico colombiano con un pobre colombiano. No se encuentra en el colegio, no se encuentra en el bus, no se encuentra en un parque, no se encuentra en ninguna parte, porque no hay bienes públicos, porque la educación como bien público no es suficientemente buena para que yo decida meter a Amapola en un colegio público. Lo pensé mucho, estuvimos mirando el pedagógico para tratar de que la educación pública nos duela en carne propia, pero es una decisión muy difícil, ¿no? Y lo cuento muy personalmente, porque obviamente hay muchos otros elementos que uno piensa. Pero ¿por qué el padre de familia de escasos recursos de este país no puede escoger o no tiene algo que decir sobre la educación de sus hijos? Yo creo que ahí hay elementos donde pudiéramos ponernos de acuerdo los colombianos. ¿Por qué no somos capaces de pensar en las riquezas de este país, en el medio ambiente de este país? Yo soy de la teoría de que nosotros tenemos que proteger de manera definitiva, y que si alguna misión tiene nuestra generación es salvar el Amazonas. La mayor diversidad de especies del mundo, el Darién. Y veo que no estamos haciendo mucho en eso, porque la gente habla, está dañado, la gente habla de que hay que salvar el Amazonas, pero realmente no hemos hecho un propósito común de hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo logré convencer a la señora ministra de Minas, y yo creo que esas son las cosas con las que uno podría iniciar. Le dije a la señora ministra de Minas: señora ministra, vamos a hacer la nueva ley de regalías. Deme un porcentaje de las regalías para el medio ambiente. Que la minería colombiana, que el petróleo colombiano, sal de los ecosistemas estratégicos de este país. Claro que necesitamos hacer minería en muchos sitios. ¿Dónde? Pues donde la podemos hacer bien hecha, donde los daños sobre los ecosistemas no está afectando ecosistemas estratégicos. Pero con esa plata salvemos el Amazonas, defendamos el Darién. Entonces ahí yo creo, doctor Daniel, que nos va a tocar hacer un gran esfuerzo, como por encontrar temas que nos unen, temas que nos separan, por supuesto que son importantes, y que hay batallas que el país no puede simplemente prescindir. Y le digo una, por ejemplo, que para mí, independientemente de la polarización y el sentimiento que le genera a muchos colombianos, yo no podría prescindir. Yo creo que este país no puede tener criminales de lesa humanidad en la política. A mí me duele mucho que haya mucho político corrupto en este país. Pero decirle a este país que para mejorar la política y la corrupción, lo que hay que meter es secuestradores y asesinos y reclutadores de niños, y que eso hace que este país tenga una mejor democracia, no lo puedo aceptar. Yo a veces pienso en Amapola, que me pregunte, mamá, ¿y qué hace la gente con la que tú trabajas? Y le diga: no, pues hay unos muy inteligentes y muy pilos, hay otros muy ladrones y muy bandidos, y hay otros muy asesinos y muy reclutadores de niños. Yo no creo que esa sea la imagen de la política que uno quiera para Colombia. Hay batallas que hay que dar en solitario, hay batallas que hay que dar en colectivo, pero sobre todo lo que yo he insistido mucho y en lo que he tratado de hacer últimamente es convencer a los colombianos de que podemos tener 1000 diferencias ideológicas y que eso no habla de la persona. Uno puede estar de acuerdo en X o Y cosas, pero eso no convierte a quien no piensa igual que mí en una mala persona. Yo vengo de una familia que ha hecho política, y que ha hecho política desde el Partido Conservador y desde el Partido Comunista y desde el Partido Liberal y desde la calle
en cosas distintas. Y yo creo que uno lo que tiene que entender es que las diferencias ideológicas no hablan de la calidad moral de las personas ni de sus condiciones. Y que si nosotros logramos recuperar la empatía humana de que podemos pensar distinto, pero sin embargo poder tener una comunicación, podemos recobrar discusiones que sean constructivas para el país y no solamente destructivas. Gracias, senadora. Voy a darle la palabra a Nicolás López. Nicolás, estoy activando el audio. Muy buenas noches y adelante. Buenas noches, Daniel, muchas gracias. Buenas noches, senadora Paloma. Bueno, yo tengo dos preguntas, una sobre el tema principal y otra que es muy personal. La primera es sobre la confianza de las personas en el Estado, ¿no? Usted anteriormente dijo que la gente ya no cree, y yo mismo he sido testigo de eso, de que la gente ya no cree. Un ejemplo son con las 130.000 hectáreas que se erradicó el año pasado. Pero esta idea de la escuela de la formalidad, la escalera de formalidad, perdón, me suena muy, o sea, es una idea muy buena y creo que competiría y ayudaría mucho a los mercados, al mercado nacional, a las pequeñas empresas y todo, pero ¿cómo contrarrestar esta falta de fe de las personas? Nicolás, yo creo que precisamente así. O sea, un Estado que solo ve por un ojo, y cuando decía solo ve por un ojo, ve solamente el país formal, es un Estado que no existe para el país informal. Y no existe porque nunca ha hecho nada por él. Entonces yo creo que en el propósito mismo de legitimar el Estado, de devolverle confianza, yo decía hay tres pilares: la seguridad, la justicia, los bienes públicos. Pero en esos bienes públicos es que el Estado te vea, te reconozca. Es que yo a veces pienso mucho en el tendero que tiene su tiendita en el garaje de su casa. Y cuando llega el Estado es para cerrarse. Y cuando llega el Estado es para decirle que no tiene permiso de funcionamiento. Y cuando llega el Estado es porque, digamos, lo va a agredir en un sentido figurado. Es decir, no lo apoya, sino que lo agrede. Entonces uno no existe para nada de lo bueno, pero solo existe para que lo persiga. Y yo creo que lo que hay es que revertir eso, porque el Estado puede ser aliado de los pequeños negocios colombianos. El Estado puede ser el que les ayuda. Yo no te digo con un subsidio gigantesco, porque la economía colombiana no da para unos subsidios gigantescos. Pero, hombre, ayúdele a que si saca el INVIMA, entonces le digan, hombre, usted debería tener estas mínimas consideraciones, no vaya a hacer esto, tenga cuidado con los cables, tenga revisiones para garantizar la seguridad, las cosas que son básicas. Uno no puede tener unas reglamentaciones que parecen hechas por burócratas que nunca han tenido un negocio. Uno tiene que acercar al Estado. Y yo creo que la confianza del Estado, Nicolás, surge de que el Estado primero te vea. Tú no puedes creer en quien ni siquiera te ve. Y muchos colombianos sienten que el Estado no los reconoce, no los ve, no los tiene en cuenta. Y yo creo que en muchos sentidos pasa eso, porque es un Estado que mira así. Medio país gana menos de un salario mínimo. Y aquí el gran debate es cuánto va a subir el salario mínimo. ¿Cuándo hemos hablado de qué hacemos con la gente que gana menos de un salario mínimo? Aquí se propuso, por ejemplo, que la gente que ganara menos de un salario mínimo pudiera cotizar por horas para poder empezar a ahorrar en pensiones, para poder tener algún tipo de riesgos laborales. Y entonces salieron todos los académicos a decir que era el colmo porque querían precarizar el trabajo. ¿Cómo que querían precarizar el trabajo? Es que el trabajo ya está precarizado. Está tan precarizado que ni siquiera pueden hacer un ahorro pensional. Entonces yo creo que hay que repensar ese medio país de la informalidad que no estamos viendo, Nicolás, y eso haría que muchos colombianos vuelvan a sentir que el Estado existe. Esto con la seguridad, la justicia en los términos en los que hablé y la creación de grandes bienes públicos que permitan integración social. Gracias, senadora. Y la segunda pregunta, que es ya más personal, yo de familia militar y con papá militar, quiero saber su postura sobre qué retos tiene la fuerza pública en este año específicamente. Ya pues con la vacunación y todo esto, por ejemplo, puede ser más presencia en la frontera interior,
No sé, quisiera saber su postura. Nicolás, yo soy una gran admiradora de nuestras fuerzas y te felicito por ser familia militar. Me alegra mucho Gracias. saberlo. Yo creo que hay muchos retos. A mí me sigue preocupando mucho el tema de la JEP. Vamos a ver cómo sale la imputación de los famosos falsos positivos y eso qué dimensión va a tener y qué efecto va a tener. Yo soy una convencida de que la justicia es justicia en la medida en que sea imparcial. Un juez que tiene una afiliación política adversa a las Fuerzas Armadas no debiera juzgar las fuerzas. Creo que ese es un error y que ha repercutido no solo la JEP, sino la destrucción del fuero penal militar en la confianza de las fuerzas en las instituciones colombianas. Yo creo que esa crisis de legitimación del Estado la ve uno en todo el escenario en diferentes figuras. Entonces yo creo que ese sigue siendo un gran reto. Los temas jurídicos de nuestras fuerzas siguen siendo un gran reto. Pero refiriéndonos a la pandemia, yo creo que hay una de las cosas que me parece más importantes de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, y que siempre la menciono como uno de los elementos que para mí es fundamental, y es la fuerza pública no es nada si no tiene la confianza de la ciudadanía. La política de seguridad democrática funcionó porque había más de 2 millones de informantes contándole a la fuerza pública en tiempo real lo que estaba pasando, porque había confianza en que la fuerza pública estaba actuando adecuadamente, respetando los derechos humanos, porque había confianza en esa institución. Hoy cuando uno ve esas campañas en contra de la fuerza pública, cuando uno ve el deterioro de la imagen de la fuerza pública en la opinión de los colombianos, en especial de la policía, pues uno tiene una gran preocupación. Y yo creo que ahí tenemos que buscar que no es un problema de doctrina, como han dicho, es un problema de empatía de la ciudadanía con los policías. Porque la ciudadanía deja de ver el policía, el señor policía, para ver el uniforme. Y el señor agente deja de ver el ciudadano, su vecino, para ver simplemente el control. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nuevamente un gran acercamiento de nuestra fuerza pública con la ciudadanía. Y eso se hace a través del trabajo que empieza a hacer la fuerza pública con la ciudadanía. De manera que para mí el tema de la vacunación en manos de las Fuerzas Armadas o con ayuda de las Fuerzas Armadas va a ser fundamental. Porque cuando la ciudadanía sienta nuevamente empatía personal, que es, doctor Daniel, lo que yo creo que se perdió finalmente en esta polarización, es reconocernos como personas, reconocer en todos el valor de ser persona y los defectos de ser persona y las virtudes de ser persona, pues va a ser muy difícil. Entonces yo creo que este año puede ser muy importante para que la fuerza pública vuelva a ganar cercanía con la ciudadanía, vuelva a sentir confianza y vuelva a sentir respaldo de la ciudadanía. Hay mucho país que la adora, que la quiere, pero hay también un país que se ha ido llenando de sentimientos adversos a la fuerza pública, que hay que trabajar de fondo para que la fuerza pública pueda ser realmente la encarnación de la fuerza pública de todos. Muchas gracias, senadora. Gracias. Muy cierto es lo que dice. Senadora, le voy a dar la palabra a Rafael Rodríguez, que nos escribió por el chat para dar la palabra. Rafael, muy buenas noches y estoy activando el audio. Muy buenas noches. Quisiera saber si me escuchan claramente y si me ven. Sí, Sí, adelante, señor. escuchamos. No te vemos, pero te oímos muy bien. Doctora Paloma, mi afecto, mi admiración, mi cariño y aprecio. Usted ha sido mi compañera de columnas del País, de Los Irreverentes, del Portal del Capuchino. No sabe cuánto aprecio y valoro su valentía, su integridad. Usted es un ejemplo de lo que debe ser la pulcritud, la transparencia y la coherencia de los ciudadanos de Colombia. Usted no ha Honor que hecho me haces. Muchas gracias. nada distinto que luchar por la República, por el establecimiento de las instituciones democráticas. Yo considero pertinente distraernos en dos temas que considero de capital importancia en esta contingencia sanitaria que estamos afrontando. El primero tiene que ver con la justicia. La justicia es el pilar del orden, del respeto y de la convivencia pacífica. Es inentendible que hayamos desaprovechado esta oportunidad
para desatorar, para descongestionar la justicia, con la reducción sustantiva de procesos judiciales y contrario a lo que esperábamos, se ha congestionado y se ha asignado mal la justicia. Eso no tiene presentación, a pesar del decreto legislativo 806 que dictó el gobierno nacional para hacer efectivo los medios virtuales. Ese es un primer punto. El segundo punto, y con todo el cariño y respeto que tengo por el doctor Santiago, por el doctor Carlos Pacheco Devia y por toda la banca, considero que es absolutamente indispensable que afrontemos y enfrentemos el problema financiero que padece Colombia. Las obligaciones financieras se han encarecido, la cartera se ha vuelto de dudoso recaudo del sistema financiero. Es necesario realmente que se modifique la metodología para fijar las tasas de interés en Colombia. Esa metodología es carente de racionalidad. Yo me he permitido presentar una propuesta racional, posible, sostenible para modificar esa metodología, de manera que eso genere un alivio. No para quebrar los bancos, ni para llevarlos a la insolvencia, no, para que se mantengan vigorosos, fuertes, pero que las personas puedan acceder a recursos de crédito en esta situación tan sumamente apremiante. Quiero sugerir muy respetuosamente que en su frondosa agenda incorpore estos dos temas que considero que son de la mayor importancia. Doctor Medina y doctor Perdomo, mil gracias y felicitaciones por estos foros. Pues doctor Rodríguez, yo le diría, el tema de la justicia tal vez es uno de los temas que más me apasiona a mí. Yo, el único proyecto con el que llegué al Congreso cuando dejé de ser periodista y trabajadora del sector privado fue un proyecto de reforma a la justicia. Porque como le decía en la exposición, es el factor de legitimación de los más importantes que tiene el Estado. Y en Colombia realmente la justicia es desastrosa, no solamente por sus términos, sino porque usted se le puede demorar un proceso 10, 15, 20 años, pero además el proceso puede ser muy parecido al de su vecino y a usted le fallan de una manera y al otro de otra. Esos son temas que son cruciales y sobre todo porque tenemos una justicia demasiado complicada. Yo no sé por qué a los colombianos nos gusta tanto el trámite. Yo creo que la justicia colombiana tiene que parecerse más a la tutela, ser más sencilla, más rápida, más ágil. Es preferible una decisión menos sofisticada, pero a tiempo, que una decisión muy sofisticada 20 años después, cuando ya realmente la incertidumbre lo mató. Entonces, la gran reforma a la justicia es necesarísima. Yo hoy creo que necesitamos reformar la cúpula para poder tener unicidad de criterios en lo que se falla y poder tener un precedente judicial obligatorio para todos los casos. Esto es que cada caso igual se falla igual, pero necesitamos sobre todo la fortaleza de la primera instancia. Necesitamos una primera instancia increíblemente grande, con jueces además itinerantes que vayan por el territorio, por las veredas, no que la gente tenga que ir a votar el juez, a buscar el juez, sino que el juez llegue para solucionar los temas que estén pendientes y que lo haga rápidamente con unos criterios de conciliador, en equidad en muchos sentidos, para poder solucionar los problemas y poder ganar la legitimidad que la solución de los problemas genera y evitar la justicia por la propia mano, que crece cada día más en nuestro país. De manera que para mí la justicia es fundamental. El tema financiero. Doctor Rodríguez, yo comparto y no comparto lo que usted ha dicho. Yo creo que a Colombia le hace falta mucho acceso al sistema financiero, pero no creo que el sistema financiero tenga que ser un tema regulado por el Estado en el sentido de que nosotros definamos las metodologías. Porque los intereses que cobra el sistema financiero son el reflejo del riesgo que percibe el sistema financiero del país. Y yo creo que ahí nos faltan varias cosas. Lo primero es que yo creo que el sistema financiero no es el único llamado a generar crédito. Hay otros sistemas, muchos, que debieran estar funcionando, que no han tenido un desarrollo en el país y que hay que darle alas a que se desarrollen. Me refiero, por supuesto, a los fondos de inversión, al fintech y todas esas figuras que pueden ser definitivas para el acceso al crédito en muchísimos sectores. Creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos para que, por ejemplo,
haya mecanismos distintos al crédito financiero a través de bancos para sectores que son, digamos, de difícil riesgo. Por ejemplo, el pequeño productor agropecuario. Si yo le digo a los bancos colombianos que le presten al pequeño productor agropecuario, que está sujeto al mal tiempo, que está sujeto a todas las vicisitudes de la carretera, del invierno, de todo lo que le puede pasar al sector agropecuario, termina con una tasa de interés supremamente alta. Y entonces los esfuerzos que hacemos de subsidiar los créditos del sector agropecuario realmente nunca llegan, porque es tan riesgoso prestar que termina siendo, digamos, una plata mal invertida. Yo creo que nosotros debemos buscar mecanismos más directos para ese crédito. Por ejemplo, utilizar los almacenes de agroinsumos como mecanismos para financiar las compras de agroinsumos, asumir ese 4% que hoy asumen las casas de agroinsumos de crédito, que disminuyan los costos de los agroinsumos en ese 4% y logremos que ese 4% se lo gane finalmente el pequeño productor agropecuario sin que el sistema bancario propiamente intervenga. ¿Y por qué le diría esto, doctor Rodríguez? Porque a veces la gente, y en este país que nos hemos vuelto de las pseudoverdades como tantos otros que por las redes sociales dicen, no, es que los obliguemos a los bancos a que le presten a los hoteleros que se están quebrando. Suponga usted que nosotros tomáramos esa norma. Nadie está yendo a hoteles durante la pandemia y obligamos a los bancos a prestar a los hoteleros. Bueno, el efecto primero sería que muchos colombianos que tienen sus ahorros en el banco pensarían, ahora se van a quebrar todos estos hoteleros, yo mejor quito mi plata de allí. Y entonces la quita uno y la quita la viuda y la quita la vecina y terminamos quebrando el sistema financiero. El sistema financiero es frágil y hay que cuidarlo, porque el sistema financiero es muy importante, pero la gente cree que es fuertísimo. Sáquele la plata al sistema financiero. No, el sistema financiero es frágil. Usted lo puede llevar a la ruina muy rápidamente. Entonces yo creo que nosotros debemos cuidar nuestro sistema financiero, ajustar muchos temas que yo creo que, por ejemplo, han empezado a aparecer como competencias mucho más reales. Y aquí no porque estemos en Colpatria, pero yo soy gran fan de la cuenta cero de Colpatria. De hecho, toda la gente que trabaja conmigo tiene cuenta cero, porque yo creo que esa es la manera de incentivar la competencia. Es decir, si empieza a haber competencia en un sistema sano, pues entonces necesariamente la gente se pasa a los bancos que ofrecen mejores servicios, que cobran menos y vamos generando competencia. Yo creo que el camino de la mejora del sistema financiero colombiano es a través de la competencia. Y creo que hay muchos sectores que por su riesgo inherente, porque no sabemos, porque no tienen historia financiera, los informales, el sector agropecuario pequeño, tenemos que buscar herramientas distintas, herramientas más directas, banco de oportunidades, crear infraestructura financiera diversa que no ponga en peligro nuestro sistema financiero, pero que al mismo tiempo abra el acceso al crédito. Yo creo que esa sería como un poco la visión que le quisiera compartir que yo tengo de este tema. Mil gracias, doctora Paloma. Un saludo muy cordial y ojalá usted considere... Un abrazo para ti. Felicidades. Bueno, senadora, pues muchas gracias por su tiempo, por esas generosas reflexiones diversas. Yo creo que se abordaron facetas, facetas diversas y de interés para todos. Y pues de mi parte invitarle que siga trabajando con esa vibración que transmite en su comunicación, que yo creo que a muchos nos motiva que existan políticos que hagan vibrar con su comunicación, que creo que es algo que este país necesita y pues digamos lo que llevábamos tiempo que alguien no movía con su comunicación. Así que pues muchísimas gracias por su tiempo. Voy a darle el paso a Santiago Perdomo para que iniciemos el cierre de esta tribuna. Senadora, gracias, doctor Daniel. Muchísimas gracias por esta conferencia. Bueno, y los mejores éxitos para que finalmente se ilumine y le iluminen para lo mejor del país. Muchas gracias a todos los asistentes y quisiera invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia del próximo miércoles, que tendremos
una conferencia del doctor Carlos Mario Estrada, director general del SENA, con un tema que es herramientas para el desarrollo y la competitividad en la era del 4.0. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, senadora. Muchas gracias por estar en esta tribuna. No, doctor Santiago, doctor Daniel, doctor Pacheco, muy honrada esta invitación. Para mí es una enorme oportunidad poder conversar con ustedes, conversar de los temas de país y seguir pensando en esa Colombia mejor que podemos construir. Muchísimas gracias y un abrazo muy cariñoso para todos. Gracias.